Yo estoy centrado allí. Cuando salgas a hacer una diligencia y vayas en un vehículo que tienes que estacionar, dirigiéndote al banco que está en el centro, donde el tráfico es cerrado y no hay estacionamientos cercanos, antes de salir, piensa y di, yo estoy centrado allí. Y encontrarás un sitio frente al banco donde estacionar. La explicación está en el punto de referencia. El espíritu es principio. Nuestro espíritu siempre está centrado en la luz. Si nosotros queremos o necesitamos ir a alguna parte, nuestro pensamiento ya está allí. Otra explicación es la ley de oferta y demanda. Como todos somos perfectos, todo lo tenemos ya. No nos puede faltar nada. Este es el punto de referencia, o Dios en nosotros. Necesitamos un sitio para estacionar, esa es la demanda. Ya la oferta existe. Ya está ese sitio. Esa es la verdad. Ya está cumplido. Compruébalo. Cuando lo pruebes, creerás en tu propio poder. Cuando encuentres que algo te falta, un alfiler, un clavo, un artículo cualquiera, di, mi mundo lo contiene todo. Y a los pocos minutos encontrarás en tu cuarto o en el sitio en que estás necesitando el artículo algo que lo supla o el artículo mismo. Cuando estés en retraso para una cita, cuando te veas acosado por obligaciones, diligencias, que tú crees no tener tiempo de cumplir en todo lo que sea apurado, tu punto de referencia, la verdad es, el tiempo de Dios es perfecto, y verás cómo se ajusta y se acomoda. Por ejemplo, si es una cita con el médico y tú ves que por cualquier circunstancia vas a llegar tarde, verás que al médico le convino tu tardanza, porque se le presentó algo urgente y le diste oportunidad de cumplirlo. El tiempo de Dios es perfecto. Cuando pienses y te mortifiques porque tienes por delante un pago de la semana que viene, el año que viene o incluso mañana mismo, di, hoy está todo cubierto. Esto es porque tu mañana no existe aún, tu ayer ya pasó, tú no tienes sino hoy, y hoy es todo en tu vida. Mañana será de nuevo hoy, la semana que viene se convertirá en hoy, el mes que viene, el año que viene, tienen que llegar a ser hoy. Es una ley universal que hoy no puede faltar nada. La ley de oferta y demanda, la ley de atracción, la ley de provisión divina, ya han cumplido todo lo que puede hacer falta hoy, todo lo que sea necesario para el día de hoy. Ese es el significado del pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No lo creas, compruébalo. La ley de oferta y demanda cuida de todo lo que necesita un hijo de Dios, y todos somos átomos luz lanzados por el gran sol central. Cuando necesites servicio, una casa o trabajo, no se te ocurra decir, por ejemplo, no se consigue servicio, no se consigue una casa. Eso es mentira. Las generalizaciones son mentiras porque son vicios. Son exageraciones y por lo tanto producen desequilibrio instantáneo. El punto de referencia es, la ley de oferta y demanda ya me lo ha suplido, me lo ha buscado, entregado o encontrado. Como lo quieras expresar, la verdad es aquello que ya existe y solo espera que tú la reconozcas para precipitarse en tu vida. Se reconoce dando gracias a Dios, a tu yo superior, por habértelo dado ya. Bendícelo, rodéalo de amor, llena de amor el vacío, y lo verás aparecer en tu vida. Se llena de amor o se rodea de amor simplemente diciéndolo. Rodeo de amor a fulano o a tal cosa. Lleno de amor el vacío. Basta con tu voluntad de decirlo. La bendición, las alabanzas y las gracias aumentan y precipitan lo que se desee o se necesite. Así lo dijo Jesús, bendijo 5 panes y 5 peces y alimentó a 5.000 personas, porque su conciencia del bien era enorme. Así bendice tú todo lo que desees ver aumentado.
Bendigo el bien en esta situación y quiero verlo, porque todo contiene el positivo y el negativo. Al bendecir el bien, aumentas el positivo y al querer verlo se manifiesta. Yo quiero y yo no quiero. El yo quiero y el yo no quiero son todopoderosos. Ante una enfermedad afirma, no quiero esto porque yo soy vida y salud. Para un niño di por él, no quiero comunicarle este mal. Y a él le preguntas, ¿tú quieres eso? Para obligarlo a expresar su verbo poderoso, no quiero. Si estás viviendo una vida espiritual, tienes derecho a la paz mental y a un progreso armonioso. Si parece que estas cosas escasean, haz un inventario mental y pídele a la sabiduría divina que te muestre la razón de dicha escasez. Es tu deber apartar un tiempo razonable cada día para la oración y la lectura espiritual, y vivir el resto de tu vida de acuerdo con lo que tu ser interno te dice que es la voluntad divina, y esto al máximo de lo que sean tus posibilidades en el momento. Si estás haciendo esto con sinceridad, no puedes hacer más y no debes tener motivos para ninguna ansiedad o autorreproche. No puede ser tu deber hacer algo que esté más allá de tu alcance o de tu fuerza en el momento. No puede ser tu deber hacer algo para lo cual no tienes tiempo. No puede ser tu deber pagar una suma de dinero que no tienes. No puede ser tu deber hacer algo que sacrifique tu propia integridad o desarrollo espiritual. No puede ser tu deber hacer hoy algo que en realidad será la tarea de mañana. No puede ser lo correcto llevar a cabo un deber remoto a expensas de un deber. No puede ser lo correcto estar apurado, triste, desanimado, resentido u hostil bajo ninguna circunstancia. En tu interior hay una inagotable fuente de poder. Ese poder te puede curar e inspirar al decirte qué hacer y cómo hacerlo. Te puede sacar del territorio de Egipto y llevarte a la tierra prometida. Te puede dar paz mental y sobre todo otorgarte el conocimiento directo de Dios. Ese poder es la oración científica. No hay problema que la oración no pueda vencer, ni nada bueno que no pueda traer a tu vida. Ese es el mensaje de toda la Biblia. El reino de Dios está dentro de ti. El hombre tarda en comprender este mensaje y se pasa la vida en una búsqueda ansiosa de las cosas exteriores mientras pierde lo que realmente importa. Es como un granjero arruinado que no sabe que en su campo debajo de la tierra tiene una mina de oro. El granjero escribe, llama frenéticamente a los bancos en busca de crédito, pide ayuda a familiares y a prestamistas, y mientras tanto la mina de oro se halla en su terreno, intacta, insospechada. Esta verdad queda dramáticamente ilustrada por un incidente donde había un cadáver de un vagabundo cubierto de harapos cerca de un horno de cal, al cual se había arrastrado buscando calor. Y después de la autopsia, cuando se cortaron sus ropas para echarlas al incinerador, apareció cosido al forro de los pantalones un cheque por una fuerte suma de dinero. Indudablemente el dueño original del traje lo había cosido en el interior de los pantalones como medida de precaución, y por alguna razón desconocida lo había olvidado. Ese pobre vagabundo se había sentado muchas veces para tomar un café frío y comer un mendrugo, probablemente feliz por haber conseguido unas migajas, y todo el tiempo se sentaba sobre miles de dólares sin saberlo. De haber advertido la riqueza que poseía, habría dormido bajo techo esa noche fatal. Tal vez habría comenzado de nuevo con ese capital y le habría ido bien. La mayoría de la gente es como ese vagabundo, porque muchas personas sienten alguna carencia en sus vidas. Quizás tengan mucho dinero, sin embargo, pueden ser pordioseros de salud, de felicidad o de vivencia espiritual. La riqueza no se convierte en abundancia hasta que no se invierte. Un talento está muerto hasta que no se explota. Cobra tu cheque en el banco del cielo y ponlo a producir en tu vida. Fíjate bien, este es el momento correcto. Fíjate bien, hoy es el día de tu salvación.
Todos conocemos la gran ley, que dice, cada cual produce su igual, el bien produce el bien, del mal solo se deriva el mal, o lo que sembramos en pensamiento lo cosecharemos en experiencia. Si nuestra experiencia diaria es positiva, constructiva y amable, produciremos salud, éxito y libertad. Si nos las pasamos pensando en cosas negativas, pesimistas y malvadas, producimos enfermedad, fracaso e infelicidad. Si nuestra vida está gobernada por la fe, nos hacemos más jóvenes, prósperos y felices con el pasar de los años. Si nuestra vida está gobernada por el miedo, los años fugaces traen edad, decrepitud y frustración. La gente sabe que estas cosas son verdad y no obstante, a pesar de este trascendental conocimiento, constantemente usa la gran ley para su propia destrucción. No se le ocurriría echar agua en el tanque de gasolina de su automóvil, arena dentro de su reloj o vidrio roto en su comida. Pero hace algo igual de insensato cada vez que piensa, habla o actúa negativamente. Al conocer la ley nos preguntamos, ¿qué tiene en la cabeza gente como esta? ¿Cerebro o aserrín? Gracias a Dios que conocemos la gran ley, porque esta nos da la clave de la vida. Todo lo que debemos hacer es aplicarla, y si bien esto será algo difícil al principio, los buenos resultados se acumularán con una velocidad inimaginable con la práctica. En el futuro, cuando veas que estás pensando negativamente, dite con severidad, ¿cerebro o aserrín? E inmediatamente cambia lo que sabes que es la verdad del ser. El sentimiento generalmente constituye un atajo hacia la tristeza y el fracaso. Es más mortal que el gas venenoso, más cruel que la Inquisición, más sutil que el amor propio. El sentimiento en realidad significa pretensión. Es hacer creer que sigue viva una emoción que en realidad está muerta. Significa pretender que algo es estupendo, jubiloso, que vale la pena, cuando en verdad es todo lo contrario. Es una pérdida de tiempo, un desperdicio de la sustancia del alma con la que se reviste una mentira. Y lo peor de todo es que el sentimiento nos impide la realización del bien en determinado momento. El sentimiento usualmente pretende que algo da felicidad y que se ha perdido más allá de toda recuperación, o si no nos convence de que adoremos una abstracción irreal de algún tipo, bajo el pretexto de que las condiciones actuales no merecen que les dediquemos tiempo ni atención. Vive en el presente y deja que el pasado muerto entierre a sus muertos. Nada bueno que jamás haya existido está fuera del alcance cuando se entiende la naturaleza espiritual del ser. Ocúpate de que hoy y mañana estén llenos de belleza y alegría, y esto lo puedes hacer mediante los tratamientos. Recuerda que la gente nunca se vuelve sentimental sobre el bien presente, goza de él y por ende glorifica a Dios. Cuando la gente se lamenta es siempre por algo que supuestamente está fuera del alcance. No hay experiencia buena que esté fuera de tu alcance, porque Dios mismo está contigo. Cuando la cosa se pone muy negra, siente uno la tentación de dramatizar un papel trágico, de sentirse profundamente herido y hasta amargado. Sin embargo, la consecuencia es que de este modo será más difícil corregir el problema. Es más, puede que hasta sea imposible demostrar del todo, mientras esta actitud prevalezca. La autoconmiseración, al hacernos sentir lástima por nosotros mismos, parece que genera un escape de la responsabilidad. Sin embargo, es una droga fatal. Confunde los sentimientos, ciega la razón y nos deja a merced de las condiciones externas. En los dramas de antaño, uno de los papeles favoritos era el de la reina de la tragedia. Lo tradicional era que este personaje desfilara por el escenario vestido de negro, de pies a cabeza, con un intolerable aire de inocencia herida. Nunca hacía el más mínimo esfuerzo por corregir las cosas y siempre terminaba triste e invariablemente mal. No seas la reina de la tragedia, seas hombre o mujer, ya que no se trata de una cuestión de sexo, sino de una actitud mental. Pase lo que pase, rehúsa tomarlo trágicamente. Repudia de manera absoluta toda corona de martirio. Si no puedes reírte de ti mismo, al menos trata de manejar la dificultad de manera objetiva,
como si fuera problema de otra persona. Ponerse trágico es aceptar la derrota. Rehusar ser trágico es afirmar la victoria. Sabe que puedes alcanzar la victoria e insiste en alcanzarla. No hay nada que deba enfrentar que sea más fuerte que Dios en mí. Cuando surge una dificultad, a veces la gente se pregunta, ¿qué he hecho para merecer esto? ¿Por qué tiene que pasarme esto a mí? No estoy consciente de haber hecho algo malo. La respuesta a esto es que nuestra experiencia es el resultado de la totalidad de nuestras creencias y que todos tenemos ocultas en el subconsciente muchas creencias e ideas que desconocemos, cosas que nos dijeron en la infancia o que hemos leído. También tenemos creencias y tendencias con las cuales nacimos y que todavía poseen la capacidad de influenciarnos. Todo el mundo tiene algunas de estas cosas y cuando se expresan en forma de problemas, significa que ha llegado el momento de desalojarlas, superando el problema, sea cual fuere, mediante la oración y la acción sensata. Tus oraciones diarias y meditaciones, así como tu lectura de libros de espiritualidad, realizan esta labor de limpieza en todo momento. Muy a menudo tus dificultades no se deben a algo del pasado, sino a algún error que estás cometiendo en el presente. Probablemente no estás haciendo nada que se suele considerar equivocado, pero puede que estés trabajando demasiado, que estés descuidando las reglas ordinarias de salubridad, o que estés recortando tu tiempo de oración bajo la ilusión de estar demasiado ocupado. Demasiado ocupado para dedicarle tiempo a Dios. Haz un breve inventario y si el punto débil no aparece, pídele a Dios que te lo muestre, porque Él cuida de ti. Hay un cierto número de frases que se usan en metafísica y a veces no se cae en cuenta de su verdadero significado. Una de ellas es aplica el pensamiento correcto. Ahora bien, esta expresión resultará muy útil al manejar una dificultad, siempre y cuando entendamos realmente lo que significa. No quiere decir que con solo decirlo voy a aplicar el pensamiento correcto ya se resolvió. Eso meramente sería abrigar vanas ilusiones. No obstante, le aplicamos a algo el pensamiento correcto cuando decimos hágase tu voluntad, sabiendo que la voluntad de Dios siempre es algo bueno y glorioso. Le aplicamos el pensamiento correcto a un asunto cuando le damos nuestra carga al Cristo interno. Le aplicamos el pensamiento correcto a algo cuando oramos al respecto, creyendo que Dios escucha todas las oraciones y les da respuesta. Le aplicamos el pensamiento correcto a algo cuando mantenemos una actitud positiva y afirmativa. Cuando hacemos esto estamos dependiendo de Dios, en vez de depender de nosotros mismos. Si alguna condición en tu vida no es de tu agrado, cambia la opinión al respecto y manténla cambiada. Si alguien te está incomodando, cambia de opinión acerca de él y manténla cambiada. Si un recuerdo triste te persigue, cambia de opinión acerca de él y manténla cambiada. La mayoría de los estudiantes de metafísica están prestos a cambiar de opinión acerca del problema que sea, especialmente cuando acaban de asistir a una conferencia o de hablar con un maestro, pero no la mantienen cambiada. Este es el punto álgido de la cuestión. Si cambias de opinión acerca de algo y la mantienes absolutamente cambiada, ese algo tiene que cambiar y lo hará. Es mantener el cambio en pensamiento lo que resulta difícil. Requiere de vigilancia y determinación. Pero con toda seguridad vale la pena, al ser esta la clave de la maestría. Haz el experimento ahora. Cambia de opinión acerca de algo en particular en tu vida y manténla cambiada y verás que el resultado te sorprenderá. El único tiempo que tienes es el presente. Significa que solo puedo actuar en el presente, que solo puedo experimentar en el presente. Significa que lo único que tengo que subsanar es el pensamiento presente. Si comprendo esto, todo se transformará en armonía y júbilo. Todo lo que puedes conocer es tu pensamiento actual, y todo lo que puedes experimentar es tu expresión externa de todos los pensamientos y creencias
que estás abrigando en el momento actual. Lo que denominas pasado solo puede ser la memoria que tienes de las cosas, las aparentes consecuencias de eventos pasados. No son más que expresiones de tu actual estado mental. Lo que denominas el futuro son las cosas que puedes estar planeando o cosas que puedes estar temiendo. Todo esto no es más que tu actual estado mental. Este es el verdadero significado de la frase el eterno ahora. El único júbilo que puedes experimentar es el júbilo que experimentas ahora. Una memoria feliz es un júbilo presente. El único dolor que puedes experimentar es el dolor del momento actual. Las memorias tristes son penas actuales. Que el momento actual sea el correcto. Realiza la paz, la armonía, la buena voluntad en el momento actual. Al concentrarte sobre estas cosas y reclamarlas, y al olvidarte de todo lo demás durante el tratamiento, los problemas pasados y futuros por igual se resolverán por sí mismos. El precio de la libertad es la vigilancia eterna, decía un antiguo sabio, y esto nunca ha sido tan cierto como en la vida del alma. ¿Cómo puedes progresar rápidamente en el conocimiento de la verdad? ¿Cuál es la mejor manera de crecer espiritualmente? ¿Cómo puedes adquirir poder en la oración? La respuesta a estas tres preguntas es: usa todo el entendimiento que tengas en la actualidad para superar tus dificultades actuales, sean las que fueren. ¿Cómo puedes lograr un mejor conocimiento de Dios? Utiliza todo el entendimiento que tengas en la actualidad para resolver problemas prácticos. Cada problema que resuelvas a fuerza de oración, cada dificultad que superes mediante un tratamiento espiritual, te enseñará más acerca de Dios y desarrollará tu naturaleza espiritual más rápidamente que ninguna otra cosa. La gente se pregunta, ¿cómo puedo aprender a amar a Dios? Supera una dificultad, grande o pequeña, a fuerza de oración, y te llenarás de agradecimiento y alegría. Lo que realmente es amor a Dios, una vez que esto comience, crecerá y crecerá hasta dominar la totalidad de tu vida. De nada sirve estudiar la verdad si no la practicas. Suena extraño, y no obstante sucede que hay gente que ha estudiado metafísica durante años y ni siquiera la ha practicado. No ha de sorprender que prácticamente no haya progresado. En un caso así, no hay equilibrio entre la absorción y la exhalación, lo cual es esencial para toda cosa viviente. Es puro cuchillo y nada de filo. Dios no nos dará más a menos que usemos lo que ya tenemos.